el que esté platicando le voy a... No, no se crea. ¿Sí traen su Biblia? ¿Sí? No los voy a poner a leer, no se preocupen, como en el curso. Ábranla en Hechos 1. Vamos a estar leyendo en Hechos 1 y 2. Sí, esta es la segunda vez que me toca hablar acerca de la esperanza. Y es un tema que me gusta mucho y es en este tiempo de Adviento, ¿sí? Como veíamos la predicación pasada de la pastora, no solo es un tiempo de preparación para Navidad, sino que estamos viendo y aprendiendo que es un tiempo de preparación también para la segunda venida de Cristo. Entonces ya vimos paz, ahora vamos a ver esperanza. Sí, entonces vamos a ver en Hechos 1. Hechos 1 inicia con el relato de lo que Jesús hizo y enseñó a sus discípulos los 40 días que estuvo después de su resurrección, ¿sí? Estuvo con los apóstoles, les demostró con pruebas convincentes que él realmente estaba vivo, que había resucitado, y les empezó a hablar del reino de Dios. Sí, dice Hechos 1:6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sí? Si se fijan, dice en todas partes. Acuérdense de este cachito, en todas partes. ¿Sí? Es importante recordar eso. Dice el 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Sí. Se va Jesús y los discípulos se quedan parados viendo el cielo. Ya Jesús ya no estaba, ya no se veía, pero ellos se quedan ahí parados viendo el cielo. ¿Para qué? ¿Por qué estaban ellos parados ahí viendo el cielo? ¿Sí? A lo mejor yo les hubiera dicho, pues, ¿cómo que por qué? Si se acaba de ir mi Salvador, se acaba de ir mi amigo, se acaba de ir mi sustentador, mi rescatador, el que nos dijo que íbamos a ser libres de este imperio, ¿verdad? Me acaba de dejar sola y no tengo ni idea cuándo va a regresar, y es más, ni siquiera él tiene idea cuándo va a regresar, solo el Padre lo sabe, ¿verdad? Entonces no quiero que se vaya, yo eso les diría. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra en griego para esperanza es elpis. Elpis significa estar a la espera de algo con una expectativa segura. Entonces, cuando estos hombres les preguntan a los apóstoles, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Tenían los apóstoles una expectativa segura? No creo que tuvieran todavía una expectativa segura. Contrario a la esperanza, le puse en Google antónimo de la esperanza y luego me sale desesperanza, ¿sí? Pero ¿qué es la desesperanza? Es un estado emocional en donde no hay
esperanza, una pérdida total de esperanza, ¿sí? Este estado emocional, cuando se tiene, se siente que no hay solución ante alguna situación. No existen expectativas de un futuro y hay una profunda sensación de impotencia y de abatimiento. Otra definición dice, es necesitar que haya alternativas, pero no ver ninguna. Es imaginar que tal vez otro futuro es posible, pero sentir que ese futuro no es para ti. Es querer que nos escuchen pero sentir que somos invisibles. Es sentirnos incapaces, es la frustración como modo de vida, es la falta de energía para seguir. Entonces así se sentían los discípulos y yo creo que muchas veces nos hemos sentido también así, ¿no? O sea, yo leía estas definiciones de desesperanza y alguna vez me he sentido así. Yo creo que los discípulos se sentían así cuando se quedaron ahí paralizados viendo al cielo. Se sentían sin alternativa, se sentían con impotencia porque pues el que los iba a liberar del reino, del imperio romano ya no estaba, ¿verdad? Y yo creo que no tenían expectativas. Y saben que la falta de esperanza paraliza. Por eso están los discípulos parados frente, mirando al cielo, porque la falta de esperanza nos paraliza, ¿sí? Y a lo mejor vemos el panorama mundial hoy, la economía, la salud, el panorama ecológico, el panorama tecnológico, vemos la injusticia que hay hoy en el mundo, vemos el dolor, ¿sí? Y a lo mejor no nos vayamos tan lejos. Vemos nuestro panorama personal y por donde lo veamos, también nos dan ganas de quedarnos parados viendo al cielo. En la Biblia, otra vez volvemos a la palabra elpis, ¿sí? Esta palabra se refiere a una esperanza final y eterna que se basa en una persona. Esta persona es Jesús, que ha resucitado y que ha vencido a la muerte y nos ha salvado. ¿Sí? Entonces, esperanza es una persona y esta persona es Jesús. Gracias a Dios que esperanza es una persona y que es Jesús, porque no es un sentimiento, no es una emoción, no es una temporada antes de Navidad, ¿verdad? Porque todas estas cosas tienen fin, todas estas cosas se van a diluir, ¿sí? Un sentimiento se va, ¿sí? Cambia. Una temporada pues se termina, pero Jesús, ¿sí? Es el Todopoderoso, es el Alfa y la Omega, es el principio y el fin. Por eso podemos tener esperanza, ¿sí? En Jesús, ¿sí? Porque Él es la esperanza. Entonces, en esta vida necesitamos estar continuamente recordando esto, ¿sí? Que no se trata de un sentimiento, no se trata de una temporada, sino que se trata de una persona que es Jesús. Y eso es lo que hacen los hombres de túnicas blancas, o sea, les hacen la pregunta a los discípulos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están aquí parados viendo el cielo? ¿Sí? Pero ellos no se quedan solo con la pregunta. Les continúan diciendo, fíjense ahí después de lo que en Hechos 1, les dicen, Jesús fue tomado de entre de ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse, ¿sí? Entonces, la falta de esperanza paraliza, pero saber que Cristo va a volver nos da esperanza. Necesitamos estarlo recordando constantemente, porque saber que la esperanza ya viene nos activa, ¿sí? Amén. Entonces, no queremos vivir paralizados, queremos que esta esperanza nos active, ¿sí? Pero ¿a qué nos va a activar? ¿Cómo nos va a activar? Porque ya el simple hecho de
de saber que Jesús va a volver, yo creo que eso nos da esperanza, pero ahora, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? Regresando ahí a Hechos 1, ya cuando, espérenme. Cuando Jesús se va al cielo y los discípulos se reúnen y luego sigue que eligen a Matías y lo cambian por Judas, perdón, sí, ya no está Judas y ponen a Matías, ¿sí? Pasa todas estas situaciones, se termina Hechos 1 y luego empieza Hechos 2. Y en Hechos 2 empieza el Pentecostés, ¿sí? Que es la llegada del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí el 3, el Hechos 2, 3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Todos los que estaban ahí de pronto ya entendían las maravillas de Dios. O sea, había personas que hablaban de muchos idiomas, ¿sí? Y a lo mejor al principio no entendían, pero viene el Espíritu Santo y les da estas muchas lenguas y de pronto todas las personas entendían lo que se estaba diciendo, ¿sí? Eso sucede en Pentecostés. Después de que sucede esto, ¿verdad? Pedro empieza a hablar con denuedo, recién lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablarle a los judíos y a los gentiles, y ya les explica ahí de que no se preocupen, no estamos borrachos, es muy temprano, es el Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que decía Joel, les dice, es lo que decía Joel, ¿sí? Dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí, entonces Pedro les habla de esta profecía que está en Joel, ¿sí? Y les explica, es esto, esta profecía es lo que está pasando ahora. Entonces, en Pentecostés ocurren dos cosas, y a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, Maribel, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Pero ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? No me pongan, ya vi que hay un meme de que, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Entonces no me pongan ese meme. Pero en Pentecostés ocurrieron dos cosas. Uno, la separación que se había dado en el mundo, en Babel, ¿sí? Que había entre las naciones y el reino de Dios se rompió, ¿sí? Eso ocurre con el Pentecostés. Ahora el reino de Dios podía avanzar a todas partes. Por eso Jesús les dice, van a ir a todas partes, ¿sí? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta toda la tierra. Ahora, no significa que hasta que Jesús nos dice esto, el reino se empieza a establecer. El reino lo empezó a establecer Él, ¿sí? Les traje un ejemplo para enseñarles. Miren, esta es una pintura. No sé si la alcanzan a ver. ¿Sí? Sí, por favor. Pues ya pásale. Déjame ver cómo es el derecho. Así. Hagan de cuenta que esta yo la empecé el año pasado y todavía es hora que no la termino, pero no crean que le doy todos los días. Es de esas pinturas que tienen las separaciones y luego tiene numeritos y tiene un color para cada numerito, ¿sí? Aquí nada más llevo dos colores, blanco y luego un azul. No sé si el blanco brille poquito más y se note, y luego ya sigue el azul.
Entonces el blanco es el 1 y el azul es 2 y luego el 3 ya es otro color y así sucesivamente, ¿no? Así va, así lo tengo que terminar de pintar. Entonces hagan de cuenta que cuando Jesús nace, ¿sí? Él es el color 1, Él es el blanco, y entonces nace, llega a la tierra, ¿sí? Y empieza a establecer su reino, empieza a pintar una partecita aquí. Hagan de cuenta, esto es toda la tierra, ¿sí? Y luego empieza a pintar una partecita aquí y ora por alguien y ora por el ciego y luego el ciego ve y el reino es establecido en esta tierra y se pinta otra partecita, ¿sí? Y luego resucita a Lázaro y se pinta otra partecita. Y luego así, todo lo que hace Jesús se va pintando todo de blanco, ¿sí? Entonces, todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, muere en la cruz, resucita, se establece el reino cada vez y se va pintando y si se fijan, se va llenando más la pintura, ¿sí? Entonces, en Pentecostés, lo que Jesús nos promete, ¿sí? De que va a venir el Espíritu Santo, en Pentecostés hagan de cuenta que Jesús dice, bueno, ya les toca el 2, el 3, el 4, ustedes van a ir pintando aquí lo que puedan, ¿verdad? No tarden tanto como Maribel que no la ha terminado, pero Jesús dice, vayan pintando, ¿sí? Vayan estableciendo ustedes también el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tienen al Espíritu Santo y Él les da poder y Él les da dominio propio y Él les da amor para seguir estableciendo el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando ya Jesús vuelva y que encuentre ya aquí pintadito, si ve algo que todavía no está terminado, Él lo va a terminar, lo va a pintar, ¿sí? Si ve que todavía nos faltan numeritos, Él lo va a completar y luego ya, gracias Carlos, lo va a tomar, ¿sí? Va a tomar su reino y luego se lo va a ir a dar al Padre y le va a decir, aquí está ya el reino establecido en la tierra, restáuralo, ponle un barniz bonito para que ya no se maltrate, ¿verdad? Ponle un barniz bonito, ponle un marco, ponle un vidrio y ya lo puedes colgar, Padre. Eso es lo que va a hacer Jesús. Es un ejemplo, pero quedó un poco más claro lo que estamos haciendo, lo que Jesús nos mandó a hacer, lo que Jesús hizo al nacer, cuando todo lo que Jesús hizo aquí en esta tierra es inaugurar el reino de Dios, ¿sí? Pero también a nosotros nos toca ir pintando, ¿sí? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es una de las cosas que sucede en Pentecostés. En Hechos 2:22 dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios se estableció, se establece y se establecerá en la tierra en y con Jesús. ¿Sí? Esto es el Evangelio, estas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Este siempre ha sido el plan de Dios desde el principio, ¿sí? Y nos invita a participar. Él ya venció, Jesús ya venció al príncipe de este mundo, ¿sí? A los dominios de este mundo, pero Jesús sigue completando este plan a través de su iglesia, ¿sí? Jesús sigue completando este plan a través de nosotros.
La segunda cosa que ocurre en Pentecostés es lo que dice Efesios 1, 13 y 14. A si búsquenlo o lo leemos de acá atrás. Ese no te lo pasé, Sam, ¿verdad? Ok. Efesios 1, 13 y 14. Ay, gracias. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Sí? Dice, el Espíritu, y está con E mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. Es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. En la versión de Reina Valera, dice que el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras, esas las que se pasan los novios así cuando son las bodas, ¿sí? Quiere decir que es una garantía, ¿sí?, de parte de Dios de que somos suyos. El Espíritu Santo son esas arras que Dios nos da, ¿sí?, en un compromiso, es una garantía de que somos su familia, de que le pertenecemos, y es la garantía de que Él cumple sus promesas, ¿sí? O sea, Jesús les dijo antes de irse, cuando yo me vaya va a venir el Consolador, y luego vino, ¿sí? Entonces es esa garantía de que todo lo que Dios prometió a lo largo de toda la Biblia, Él lo cumple. Entonces, no sé si hoy tú estás viviendo en desesperanza, imaginando que otro futuro probablemente es posible, pero definitivamente no es para ti, ¿sí? Pero esta es la señal que estabas esperando. La garantía de parte de Dios de que un nuevo futuro es posible para ti es el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Él cumple sus promesas. Podemos vivir entonces esta elpis, ¿sí?, esta esperanza, porque tenemos una expectativa segura, tenemos algo confiable que es la fidelidad de Dios. Entonces, regresamos a Hechos 2, 25, para saber cómo nos vamos a activar en esperanza. Hechos 2:25 dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de él. En el Salmo 143, David escribe y se desahoga y le dice a Dios, Dios, estoy perdiendo toda la esperanza, me quedo paralizado de miedo. ¿Le suena a los que se quedaron parados viendo el cielo? Me quedo paralizado de miedo y luego, ¿sabes qué? Dios, me la paso, piensa y piensa en el pasado. A veces pensamos en el pasado y ya no podemos concebir un futuro porque decimos, no, mi pasado fue muy triste, fue muy feo, ya no puede ser que mi futuro mejore. O a veces también pensamos tanto en el pasado de que tuvimos un pasado muy, muy glorioso, muy padre, y decimos, no, es que ya lo que pasó estuvo tan padre que ya nada lo va a superar en el futuro. Entonces ya no podemos tener esperanza porque nos la pasamos piense y piense en el pasado. Sí, luego David les dice, verán, búsquenlo, no lo vamos a leer, pero búsquenlo, es el Salmo 143. David le dice a Dios, Dios, estoy seco, mi abatimiento se profundiza. Le dice, no te apartes de mí o moriré. Entonces este mismo David que le dijo a Dios que vivía en desesperanza, le vuelve a decir en otro salmo, le dice,
veo que el Señor siempre está conmigo, que es lo que Pedro les está diciendo en este sermón, que les dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Y luego al final dice, mi cuerpo descansa en esperanza. No nos vamos a quedar paralizados esperando, ¿sí? Este tiempo de esperanza, no nos vamos a quedar paralizados esperando. Vamos a descansar en esperanza. Vamos a descansar a Jesús, que Él venció a la muerte. Luego el 27 dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Esto ya no es el Salmo, ya es lo que Pedro les está diciendo a todos. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta. Sí, David era un profeta y sabía que Dios, dice el 30, había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Sí, entonces, uno de los mayores temores que se manifiestan en el ser humano es el temor a morir. Y con este temor a morir, generalmente viene otro relacionado al futuro, no saber qué va a pasar después de morir, ¿sí? O sea, no es como que, bueno, pues me muero y ya, o sea, pues por eso da miedo, porque no sabemos, o el ser humano a veces no sabe que hay más allá, ¿sí? Pero aquí David nos dice que él estaba viendo hacia el futuro y él sabía que su alma no se iba a quedar entre los muertos. Ahorita vamos a regresar a este versículo 30 y 31 para como que desglosarlo más, ¿sí? Pero David también sabía, ¿sí?, que iba a haber un Mesías, ¿sí?, que no se iba a pudrir en la tumba, que no se iba a quedar entre los muertos. Y ¿saben qué? Si tú también crees esto y si has confiado en esta salvación de Jesús, tú tampoco te vas a quedar en la tumba, tampoco te vas a quedar ahí entre los muertos. Tienes asegurado un futuro eterno cerca de Dios, ¿sí? Entonces, podemos descansar en esa esperanza. Para lo siguiente, vamos ahora sí regresar al 30. Nos vamos a estar yendo y regresando y avanzando. Sí, dice el 30, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. No literalmente en el trono de David, ahora sabemos eso, ¿verdad? David sabía la promesa de Dios porque era profeta y confiaba en este juramento. Vamos a irnos al 33, Hechos 2:33. Dice, ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Aquí se trata que Dios le dijo al Señor Jesucristo, pero esto está hablando de una profecía o una visión que tuvo David, ¿sí? El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies.
Por lo tanto, que todos en Israel sepan que sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Sí? Entonces, descansamos en esperanza cuando confiamos que Jesús está sentado en el trono al lado del Padre. Si nos vamos hasta el final de los finales, hasta que Dios humilla a los enemigos de Cristo, así como dice aquí, y los ponga sobre sus pies, y nos vamos a Apocalipsis 22, que ese ya es el final del final, ¿sí? El último capítulo de la Biblia. En Apocalipsis 22, 3 dice: ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. O sea, vamos a hacer de Jesús, eso significa el nombre de Jesús en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirles a sus siervos lo que pronto sucederá. Y luego el 7 está en rojito en la Biblia, está en rojito porque son palabras de Jesús. Dice: miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Sí, entonces es la promesa de Jesús: miren, yo vengo pronto. Entonces no nos vamos a quedar paralizados esperando, vamos a confiar en que Jesús está sentado en el trono y que va a regresar. Vamos a confiar en que Dios cumple sus promesas y va a cumplir esta promesa. ¿Sí? Luego nos vamos a regresar al 31 otra vez. Dice: David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Aquí hay algo importante que David hace: mira hacia el futuro, ¿sí? Y habla de la resurrección de Jesús. O sea, David vivió 1000 años antes de la resurrección de Jesús, pero David era profeta, ¿sí? Y recibió esta información de parte de Dios directamente, pero también David conocía el Pentateuco, ¿sí? Conocía la ley, conocía la palabra de Dios y sabía que desde un inicio Dios había prometido un Mesías, ¿sí? Por eso David puede mirar hacia el futuro con lo que Dios le había dicho, pero también con lo que él había entendido de la palabra de Dios, ¿sí? Pero, ¿cómo miramos hacia el futuro? Necesitamos imaginación para ver el futuro, ¿sí? Pero necesitamos imaginar como Dios lo diseñó. Fíjense bien lo que significa imaginación. A veces como que imaginación, como que escuchamos esa palabra y luego nos choca o pensamos como que no, eso es para los niños nada más los niños pueden tener imaginación. O a veces pensamos que imaginación es fantasía, ¿sí? Y que lo que imaginamos no puede ser posible, ¿sí? Pero fíjense bien lo que es imaginación. Dice, esto lo dice la Real Academia de la Lengua, no crean que lo dice ChatGPT o esas cosas que se inventan definiciones nada más para quedar bien. Dice, les voy a dar 2 definiciones. La primera es facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales, ¿sí? Es una facultad del alma. ¿Qué quiere decir? Solo los seres humanos tenemos esta facultad de imaginación, ¿sí? Y como es una facultad del alma, quiere decir que Dios lo hizo, ¿sí? Entonces Él puso en nosotros esta capacidad. A veces otra definición que les digo que se le da a imaginación es fantasía.
que es aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento, ¿sí? A veces la imaginación tiene esta definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo, Satanás lo distorsiona. Entonces, Dios hizo la imaginación como una facultad del alma, ¿sí? Para que pudiéramos representar imágenes reales, ¿sí? Pero llega Satanás y lo distorsiona. Y luego, ¿cómo distorsionamos nosotros también la imaginación? Imaginando cosas que son mentira, imaginando cosas que no tienen fundamento, ¿sí? Todo lo que estás piense y piense que no tiene fundamento, pues es mentira, ¿sí? Llámale pensamientos intrusivos o llámale conversaciones que tienes en tu mente, ¿sí? Estás usando tu imaginación, pero la estás usando para con un propósito distorsionado, no lo estás usando para lo que Dios la diseñó. Entonces, si no tenemos imaginación, ¿sí? O si la usamos distorsionadamente, no vamos a tener visión hacia el futuro, así como David lo está diciendo, ¿sí? Pero todo lo que les he platicado hoy es el fundamento de nuestra esperanza, ¿sí? El hecho de que Jesús resucitó, el hecho de que Jesús nos dejó al Espíritu Santo, eso es el fundamento de nuestra esperanza, ¿sí? Que no estamos solos, que lo tenemos a Él, que venció a la muerte y que está sentado en el trono y que va a regresar. Eso es el fundamento de nuestra esperanza. Entonces, ¿sí? Y hasta este momento, en Cristo han sido cumplidas todas esas promesas. Me encanta porque en la oración preservicio hablamos de esta predicación y nadie sabía lo que iba a hablar, ¿sí? Entonces todo esto es el fundamento. Entonces sí tenemos fundamento para imaginar cosas reales, ¿verdad? Es real, tenemos ese fundamento, esa garantía de que si imaginamos nuestro futuro glorioso cerca del Padre, es real. Entonces tenemos que imaginarlo, ¿sí? Así como David, veamos hacia el futuro, veamos ese futuro glorioso que Dios ha preparado para su iglesia y no dejemos de imaginarlo. La imaginación yo lo veo así como que es combustible para la esperanza. O sea, si sentimos que está nuestra esperanza apagada, imagínate cómo va a sonar la trompeta cuando Jesús venga, cómo van a ser las nubes cuando vaya bajando en el cielo. Imagina cómo es su trono, imagina cómo está sentado al lado del Padre, imagina cómo se escuchan todas esas voces cantando santo, santo, santo. O sea, dale combustible a tu esperanza imaginando lo que Dios ya nos prometió, ¿sí? ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden verlo? ¿Sí? Podemos verlo porque Jesús, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, nació y vivió. Cuando iba a empezar su ministerio, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Porque Él vino y empezó a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y hasta ahorita vemos solamente unos destellos, vemos un poco de lo que significa este reino, ¿sí? Pero hasta que Él regrese, lo complete, lo tome y se lo entregue a Dios, podemos vivir en esta esperanza. No nos vamos a quedar paralizados esperando, vamos a imaginar el reino de Dios, vamos a mirar hacia el futuro donde Jesús está reinando en lo que Él regresa. Ya casi termino. Vámonos al 37. Hechos 2:37, sí. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ellos preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer? Jardín, ¿qué debemos de hacer? Primero, vivir arrepintiéndonos de nuestros pecados, volver a Dios y bautizarnos. ¿Sí? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya te bautizaste? Vivir recibiendo el regalo del Espíritu Santo. ¿Todavía sigues creyendo que este futuro no es para ti? Porque aquí dice que es para ti y para tus hijos. Cada vez que alguien se arrepiente y vuelve a Dios, un espacio del reino es ganado para él. Un espacio, un numerito más es pintado en el reino de Dios. ¿Sí? Cada vez que alguien confía en Jesús como su Salvador, el reino se establece en esta tierra. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? Vamos a hacer un ejército que lleva la paz de Dios, que lleva la esperanza, que lleva su gozo, que lleva su amor, que lleva a Jesús a cada rincón de esta tierra. ¿Sí? Y a lo mejor nos parece muy grande la tierra. Hay misioneros valientes que sí van hasta los rincones de la tierra, pero podemos empezar aquí, en Jerusalén, en Judea, ¿verdad? En nuestro cercano, para que Él sea conocido, para que el plan de Dios se complete, para que Jesús pueda decirle, aquí está tu reino. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Otra vez les pregunto, usa tu imaginación, canta canciones, compón canciones, escribe poesías, escribe libros, pinta, dibuja, haz un mural en la iglesia como el que hizo Leti aquí, ¿lo vieron? Haz un pastel y llévaselo a tu vecino, acompaña a tu hijo, a tu amigo enfermo, ora por alguien, sé generoso, sé buen esposo, ama a tus hijos, ten hijos por el amor de Dios, ten hijos. Cuando los hijos de Dios tienen hijos, el reino de los cielos se establece en la tierra. Si eres soltero, ten amigos, sé un buen amigo, vive en pureza. ¿Sí? Usa tu creatividad para llevar el reino de Dios a esta tierra que está urgido de salvación, urgido de paz, urgido de esperanza. Lo que sigue ya casi al final del capítulo 2 es el inicio de la iglesia. ¿Sí? Ese mismo día, después de que Pedro les dice todas estas cosas, 3,000 personas creyeron y formaron una comunidad. ¿Sí? Es muy difícil descansar en esperanza cuando estás solo, cuando no hay nadie recordándote, hey, Jesús es nuestra esperanza, Jesús lo hizo, Jesús va a volver. Cuando estamos aislados, y créanme que es la pedrada más grande para mí, cuando estamos aislados no podemos vivir en esperanza, porque el avance del reino se vive con otros, se vive en comunidad. Entonces necesitamos formar parte de este ejército que comparte las buenas noticias de salvación. Necesitamos ser parte de una comunidad y ser parte de esa iglesia que al final de Apocalipsis 22, al final, dice, amén, Señor, ven. ¿Sí? Entonces, actívate, iglesia, actívate en esperanza para que podamos ser parte de esa iglesia que al final sigue diciendo, ven Señor Jesús, y que está llevando hasta lo último de la tierra su reino. Listo. ¿Tú quieres orar? Te puedes poner sobre tus pies. Me llenó tanto de esperanza este sermón. Así que quiero preguntarte, y vamos a hacer este pequeño ejercicio.
antes de que se termine esto. Y entonces quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. La imaginación no es para un niño. Hermanos, todo el tiempo estamos imaginando, si te has dado cuenta. Todo el tiempo nos estamos haciendo historias en nuestra mente. Todo el tiempo estamos haciéndonos una historia de qué es lo que va a pasar, el futuro que viene en nuestras vidas. No sé si te has fijado, por eso cada vez que te levantas, te vas a trabajar. Cada vez que hay desánimo, hay veces vemos a nuestros hijos y nos imaginamos, y entonces nos agarramos, tomamos fuerzas de ahí, porque lo imaginamos, seguimos imaginando cosas, y luego eso nos da tanto una esperanza o desesperanza. Porque nos seguimos creando historias, nos contamos historias, nos contamos realidades, posibilidades. Pero quiero que pienses, la historia que te estás contando es el fundamento de las Escrituras. Tu futuro que has estado imaginando está basado en el fundamento de que Cristo está en el trono y que no se ha movido. ¿Cuál es el futuro que te imaginas? ¿El miedo sigue consumiendo el futuro que Dios ha pensado para ti y que está fundamentado en las Escrituras? El ver con nuestra vista está creando el futuro que Dios tiene, diferente al que Dios tiene para ti. Aquí está el punto, y que quiero que pongas tus ojos en Cristo, porque el futuro que Dios tiene para ti, ese es el futuro en el que tenemos que estar nosotros persiguiendo día con día, y no el otro futuro que te has creado. No tengas un plan B para tu futuro. Cada mañana no luches por el plan B. Cada día no luches por el plan B que tú has creado, que cada uno de nosotros hemos creado. Cada mañana tenemos que imaginarnos el plan A, el plan que Dios ha imaginado para nosotros, que es perfecto. Pero no es el plan que todo va a estar en orden. Porque en este plan hay sacrificios. Hay dolor. Sí, ¿sabes qué hay también? Muerte. Porque vamos a morir. Nuestro cuerpo se está desgastando. Pero hay un futuro más glorioso, ¿no? En el que vamos a resucitar, como Cristo resucitó. Por eso es importante, hermanos, imaginarnos el plan A. Ese plan A en el que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de calamidad. En el que sufrimos, pero este sufrimiento trae cosas buenas para nosotros.
en el que vemos las cosas y pareciera que no están bien, que los sentimientos se agotaron, las buenas vibras se agotaron, los pensamientos de bien se agotaron, hermanos, pero es momento de no movernos por lo que vemos y por lo que sentimos, sino es momento de estar viviendo por el fundamento de lo que Él ha dicho, de lo que Él dijo que iba a hacer, de lo que Él está haciendo en medio de la iglesia, de la garantía que tenemos hoy. La garantía que hoy tenemos y que se mueve en medio de nosotros es su Espíritu Santo. Esa es la garantía. No necesitamos sentir cosas buenas, necesitamos creer que las cosas buenas vienen porque en su palabra dice que vienen. Ese es el plan A. Y ese es el plan donde nosotros cerramos los ojos y vemos las cosas que vienen de parte de Dios. Lucha con tu imaginación cuando cierras tus ojos, donde viene calamidad, donde viene desunión, donde no hay esperanza, donde no va a cambiar la vida. Lucha con esos pensamientos porque no tienen fundamento en tu vida, porque Cristo ya pagó, porque ya somos de Cristo. Así que tenemos cada día que cerramos nuestros ojos y vemos el futuro, recordarnos a nuestra alma: Cristo ya venció y está en su trono, y así que todo lo que Él ha prometido que Él va a darme se va a cumplir. No sé los detalles de cómo va a ser, no sé cómo va a funcionar esto, pero lo va a hacer Él. Y entonces formo una relación con Él. Y entonces, hermanos, esto me tiene que hacer doblar las rodillas. Y cada momento en que mi imaginación se va hacia el lado A, B, cada momento ahí tengo que estar rendido a Él y decir: ese no es mi futuro. Aunque todo mi ser piense que ese es mi futuro, tu palabra es fiel y dice que este es el plan A, donde yo voy a estar contigo, donde hoy voy a ver tu reino, donde hoy voy a ver sanidad, libertad, donde hoy voy a ver esperanza. La esperanza eres tú, Jesús.